Hola mis queridos amigos, nuevamente me conecto con ustedes para traerles la primera historia, el primer episodio del año 2021 que aprovechando pues esperemos que sea lo más venturoso, lo más exitoso y lo más saludable posible. Hay cambios en la manera en la que grabo el podcast. Hice la adquisición de un nuevo equipo, una consola que me permite hacer este tipo de grabaciones de una manera más ágil, más fácil, sin necesidad de tener tanto tiempo para editar, que era en lo que más me llevaba tiempo, la edición. La edición pues se convertía en una verdadera pesadilla para mí. No obstante, pues se superó este pequeño obstáculo y ahora vamos a tener tiempo para grabar más contenido sin necesidad de tener que editarlo. En función de esto, pues les quiero dar mis disculpas, ofrecer mis disculpas por anticipado, porque prácticamente es como grabar un sonido en vivo. Y no lo hago en ninguna cabina de sonido, sino lo hago directamente desde mi casa, desde un cuarto que tengo destinado para mis múltiples hobbies. Entonces es inevitable que escuchen ciertos sonidos ambientales, a lo mejor una silla golpeando por acá, mi escritorio que tengo infinidad de cables, lápices, apuntes y cosas por el estilo, y eventualmente van a escuchar alguno que otro sonido que no corresponde ni a la música ni al contenido en sí. Pero bueno, el punto es que estamos acá para aprender. Y el día de hoy tenemos a un invitado pues extremadamente interesante. Yo creo que ya hacía mucho tiempo que necesitábamos escuchar de él. Y bueno, sin más preámbulos, pasemos directamente a hablar de nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, para empezar a hablar de nuestro grandioso invitado que tenemos para el día de hoy, quiero empezar contando una historia que a lo mejor se asemeja a muchas historias o muchos eventos que han sido experimentados por algunos de ustedes, en los cuales yo me incluyo. Y esa es, ¿cuál es la chispa detonadora? ¿Cuál es la chispa? Si cabe el término, es más que oportuno. Pero ¿cuál es el detonante? ¿Cuál es el evento que en nuestra vida nos detonó para estudiar alguna carrera en específico, para aficionarnos por algún arte en particular? ¿O cuál es ese pequeño evento, pequeño gran evento, que de repente nos hace dar cuenta que estamos en este mundo para completar alguna misión, para hacer algún objetivo, para tener un propósito hacia el cual apuntar? Un propósito en el cual nos obsesionamos de tal manera que podemos llegar a hacer cambios grandes a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. Y como el invitado de este día en este episodio de Audiocultura, pues
sucedió de esta misma forma. Me estoy refiriendo a Nikola Tesla, un inventor, no sé qué títulos ponerle porque es un polímata más, tiene muchas especializaciones, muchos campos en los que trabajó, pero podríamos englobarlo dentro del campo del estudio de la electricidad y sus aplicaciones. La electricidad y sus aplicaciones de manera general, yo creo que es un calificativo pues que lo describe de una manera más correcta. Entonces, pues hablando un poquito de él, Nikola Tesla nació en un pueblo, y me disculpo si la pronunciación no es la correcta, es Smiljan. Este pueblo está ubicado en la actual Croacia. Nació un 10 de julio de 1856. Y cuando Nikola Tesla tenía 3 años, 1859, cuando tenía 3 años, sucedió uno de estos eventos que en mi caso también pasó y fue que son eventos que a uno le cambian la vida. Y suceden cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, con toda la inocencia de un niño, pues suceden ciertos eventos en donde te despierta todo el genio, toda la curiosidad que tienes tú encapsulada en tu cerebro. Entonces, ¿qué pasó con Tesla? Él tenía un gatito. Me gustaría saber cómo se llamaba ese gatito, pero bueno, en croata no sé qué tan fácil sea de pronunciar. ¿Qué sucedió? Pues estaba Tesla jugando en el patio de su casa, corriendo en el pasto, jugando con los árboles, con algunos animales de granja que existían por ahí, y de repente vio a su gato. Y como muchos dueños de gatos, en los cuales también me incluyo, nos dio esa necesidad tan grande de cuando ves a tu gatito, pues obviamente lo primero que se te ocurre es tomarlo y acariciarlo. Fue lo mismo que le sucedió al pequeño Nikola en el patio de su casa. Entonces, producto de lo que él había corrido en el pasto, del roce de sus zapatos con el pasto, con distintas superficies, entraba, salía de su casa. Entonces, este roce hacía que todo su cuerpo se empiece a cargar de una energía que se conoce como electricidad estática, que es producto precisamente de este roce de tu cuerpo con distintas superficies, distintas texturas, sobre todo con texturas como las de una alfombra, por ejemplo, hace que tu cuerpo se cargue bastante con electricidad estática. Entonces, el pequeño Nikola estaba cargado con esta electricidad. En medio de su juego, observó al gatito de la familia, lo tomó y empezó a acariciar al gatito el lomo del animalito. Entonces, obviamente, al momento en que la pequeña mano de Nikola se acercó al lomo del gato, salió una chispa de su mano. Unas chispas de sus dedos que desembocaron en el lomo del gatito. Y bueno, quizá el gato no lo sintió, pero Nikola sí. Se asombró mucho porque vio que su mano produjo esta lluvia de chispas. Y lo primero que quiso averiguar es a qué se debe todo esto. Sí, entonces él, bastante asombrado a los 3 años que tenía, obviamente la primera persona que se le ocurrió preguntarle fue a su papá. Su padre, a propósito, era un sacerdote ortodoxo, y afortunadamente, la explicación que le dio a Tesla, al pequeño Nikola, no tenía nada que ver con religión. Y esto es una suerte bastante grande porque al ser el padre de Tesla, al ser un sacerdote ortodoxo, quizá la respuesta más clara, pues a lo mejor le pudo haber dicho, mira, esas chispas pues son designio de Dios y por eso sucede. Y capaz que ahí mataba toda la curiosidad y futura creatividad del pequeño Nikola. Afortunadamente, a Dios gracias, no fue así.
Y palabras más o palabras menos, el padre de Tesla le explicó que el fenómeno que pasó con sus pequeñas manos en el lomo del gato es el mismo fenómeno que ocurría con los árboles durante una tormenta eléctrica. Este, mis amigos, fue el detonante para que el pequeño Tesla se convierta en un gran héroe para la humanidad, como vamos a ver a continuación. Y sí, ese fue el detonante para el pequeño Nikola, el que su padre le haya dicho que lo que acaba de ocurrir con sus manitos y el lomo del gato, pues es el mismo fenómeno que a veces Tesla veía en las tormentas eléctricas, en donde de repente se observaba un destello luminoso acompañado segundos después por un trueno ensordecedor, y veía que se desencadenaba una cantidad de energía sobre los árboles o sobre las superficies, e incluso se prendía fuego como consecuencia de este tipo de descarga energética. Y entonces, desde aquel momento hasta el preciso día de su muerte, Nikola Tesla dedicaría toda su vida a resolver aquel misterio. Me refiero al origen de la electricidad, a cómo se conduce esta electricidad, a los efectos que la electricidad puede tener y qué aplicaciones, qué usos se le podría dar a este tipo de energía. Y mencionaba yo al principio que esto es algo muy, muy similar, porque te aseguro que en tu infancia también debiste tener algún momento parecido al que Tesla tuvo. En mi caso yo les comparto, pues, bueno, el hombre con el que me crié, mi padrastro, pues, cuando yo era niño, tuvo el acierto de obsequiarme un microscopio de juguete. Un microscopio que todavía lo tengo. Es uno de los tesoros de mi infancia y lo tengo. Está en la sala de mi casa incluso, como si fuera uno de los más valiosos trofeos que he tenido en la vida. Y es así. Y es así porque al momento de tener en mis manos ese microscopio y aprender a usarlo y tratar de ver toda la vida dentro de una gota de agua, pues son eventos que a uno le cambian totalmente la vida. Y desde ese momento dije, bueno, yo tengo que estudiar algo que tenga que ver con la biología. Y así fue. Y me apasioné por la biología y me encanté con las ciencias de la vida, con la química, con la botánica, con la genética, con la parte molecular, con las bases científicas de la vida. Entonces, no soy un científico de renombre, es más, prácticamente mi profesión no la ejerzo de manera directa, ni tampoco me he ganado un premio Nobel, pero sí he tenido esa fascinación por la ciencia a partir de un episodio ocurrido en mi infancia. Así de grandiosa es la vida. Y ahora vamos un poquito a ponernos algo más biográficos para
para conocer más a nuestro invitado. Pues, como ya les mencioné hace algunos instantes, el origen de Nikola Tesla es en Serbia. Era hijo de padres serbios. Nació en el pueblo de, como les comenté, de Smiljan, en donde antes se instauraba el imperio austrohúngaro, perteneciente al territorio de la actual Croacia. El certificado de bautismo de Nikola menciona que nació el 28 de junio de 1856, según el calendario juliano, lo cual corresponde al 10 de julio, según el calendario gregoriano que actualmente se utiliza. Su padre fue Milutin Tesla, como les mencioné. Él era un sacerdote de la iglesia ortodoxa serbia. Y la madre, no tengo idea cómo se pronuncia porque es un carácter muy extraño, parece una letra D con una línea cruzada, pues más o menos dice el nombre Duka Mandic. Era una ama de casa de ascendencia serbia y dedicaba parte de su tiempo como científica, autodidacta, y también era digamos que una inventora aficionada. Yo creo que por ahí venía mucho de la inspiración para el pequeño Nikola Tesla, el ver a su madre que desarrollaba pequeños aparatos caseros, batidoras, accesorios para ayudar a picar los vegetales en la cocina, pequeños accesorios para ayudar en los quehaceres domésticos, para a lo mejor limpiar de una manera más eficiente y cosas por el estilo. Eran pequeños inventos que el pequeño Nikola Tesla miraba en su madre. Yo creo que de ahí obtuvo bastante inspiración, acompañado de esa curiosidad, de esa observación de la naturaleza y de ese tremendo episodio que se llevó con su gatito, y descubrir que ese fenómeno en pequeña escala se da también en la naturaleza. Pues yo creo que en conjunto todo eso fue lo que le llevó a Nikola Tesla a estudiar una ingeniería, que era lo que él ansiaba. Entonces, se cree que el origen paterno proviene de alguno de los clanes serbios, el origen de su apellido. Proviene de uno de los clanes serbios del valle del río Tara, o bien del noble herzegovino Pavle Orlovic. Su madre Duka provenía de una familia ortodoxa que vivía en Lika y Banija, pueblos de Serbia, pero con profundos orígenes en Kosovo. Era competente, como les decía su madre, fabricando herramientas artesanales y caseras, y había aprendido de memoria numerosos poemas épicos que hablaban de guerras, de batallas serbias, pero nunca aprendió a leer. La familia se trasladó a Gospić, un pueblo también de la actual Croacia, en 1862, y aquí Tesla asistió al gimnasio de Karlovac, donde completó el plan de estudios de 4 años en solamente 3 meses. Fíjense que aquí ya Nikola empezaba a mostrar un avance en su intelecto, al completar 4 años de un programa de estudio en solamente 3, nada más. Luego de esto, Nikola empezó sus estudios de ingeniería eléctrica. Esto tiene que ver bastante también con otro episodio, porque cuando Nikola Tesla tenía solamente 17 años, se enfermó. En el pueblo donde vivía con su familia, las fuentes de agua, no había agua potable. Las fuentes de agua no eran nada confiables, no eran nada seguras. Entonces, a sus 17 años, pues el joven Nikola se enfermó gravemente de cólera. Tuvo una deshidratación tan fuerte que estuvo a punto de morir. Obviamente su padre estaba totalmente desesperado que su primogénito varón
esté en esa situación de salud. Entonces la desesperación del padre de Nikola Tesla era sobresaliente. Y producto de este episodio, le prometió a su papá que una vez que su salud se restablezca, que Nikola se recupere, entonces su padre le enviaría a la mejor escuela de ingeniería que hubiera. Esto era como que una especie de motivación con sabor a chantaje que su padre le hacía en medio de su desesperación, porque ya entendía que Nikola Tesla quería estudiar ingeniería, quería estudiar algo que tenga que ver con la mecánica, con la física, obviamente con la electricidad. Entonces su padre, en ese afán de verlo recuperado, pues una manera de decirle: Nikola, por favor, resiste, lucha, recupérate, y yo te prometo que te mando a la mejor escuela de ingeniería, para cumplir el deseo más fervoroso de nuestro joven invitado. Y bueno, afortunadamente se recuperó, y como era norma oficial en aquel entonces, a la edad de 17 años tenías que entrar obligatoriamente a prestar servicio en el ejército. Y así lo hizo. Nikola Tesla entró al ejército en 1875 y inmediatamente después de terminar su servicio, Tesla comenzó sus estudios oficiales en la Universidad Politécnica de Graz. Esto se ubica en la actual Austria. Y bueno, hablando un poquito de este episodio en el cual pues Nikola Tesla ingresa a la Universidad Politécnica de Graz en Austria, aquí hay unos episodios que son un poco difíciles de confirmar, porque si bien es cierto, él ingresa a esta universidad. Mientras estuvo allí, él estudió los usos de la corriente alterna, sus primeros acercamientos con la electricidad. Algunas fuentes afirman que en efecto él terminó su carrera en la Universidad de Graz, aunque por otro lado la misma universidad afirma que no recibió ningún grado y que no continuó más allá del segundo semestre del tercer año, durante el cual Nikola dejó totalmente de asistir a estas clases. Y bueno, aquí se origina una primera confusión sobre si estudió o no estudió. Entonces, respecto a la época en la que Nikola estuvo en Graz, el mismo Tesla afirmaba que en esa universidad él trabajaba desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche, incluyendo los días festivos y los días feriados. Después de la muerte de su padre en el año de 1879, Nikola Tesla encontró un paquete de cartas que tenía su papá en su habitación. Encontró un paquetito de cartas en donde, entre otros remitentes, estaban los profesores de su universidad. Entonces, los profesores de la Universidad de Graz le escribían al padre de Tesla y le advertían que, a menos que le sacaran a Tesla de la escuela, Tesla va a morir por exceso de trabajo. Los profesores de la Universidad de Graz le escribían al papá porque se preocupaban mucho. Decían: trabajar desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche sin parar, eso denota que hay una obsesión tremenda en su hijo, y lo más seguro es que va a acabar muerto. Es la preocupación de los profesores de Tesla, y le escribían a su padre en ese sentido. Yo creo que ellos se preocupaban mucho de que Tesla a lo mejor se enferme dentro de la universidad, y producto del trabajo que hacía,
pues fallezca, y a lo mejor la universidad podría tener implicaciones legales en este tipo de cosas. Por lo cual, pues, al final del segundo año de su universidad, Tesla perdió su beca, tratando de buscar un mecanismo la universidad de deshacerse de este obsesionado estudiante. Entonces, motivo de esa pérdida de la beca, pues Tesla cayó en una especie de depresión y se volvió adicto al juego. Empezó a dejar de entretenerse en las investigaciones de electricidad y se dedicó más que nada a las apuestas. Durante su tercer año perdió su asignación y el dinero de su matrícula en esta nueva adicción al juego. Aunque más adelante ya se recuperó de estas pérdidas iniciales y devolvió el saldo a su familia, Tesla afirmaba que pudo dominar su pasión en ese momento. Pero más tarde en Estados Unidos fue nuevamente conocido porque tenía esta afición por jugar y apostar, y en Estados Unidos pues se dedicó bastante a jugar al billar. Como ustedes ven, pues es un humano más con todas las aficiones y vicios que puede tener. Y bueno, aquí vemos que nuestro invitado Nikola Tesla tenía una personalidad bastante peculiar. Ya estamos encontrando aquí algunas curiosidades con respecto a sus aficiones. Parece que era una persona bastante obsesionada. Si bien es cierto, se obsesionaba o por el trabajo o por el juego. Tenía que estar con su mente 120% ocupada en algo. Era una persona con demasiada pasión, con demasiada entrega. Entonces, bueno, producto de todos estos acontecimientos, en el año de 1878, Nikola Tesla abandona la Universidad de Graz y deja de relacionarse con sus familiares. Corta totalmente su relación con su familia. Sus amigos incluso pensaban que él se había ahogado en el río Mura. Prácticamente creían eso, porque tal fue el corte de su comunicación que dejaron de verlo, dejaron de saber de él, dejaron de enviarse cartas y pensaban que había fallecido. ¿Cuál es el caso? Pues que Tesla se dirige a Maribor, lo que hoy corresponde al territorio de Eslovenia. Aquí en Maribor es donde Nikola Tesla obtiene su primer empleo como un ayudante, como un asistente de ingeniería. Este trabajo lo desempeñó más o menos por un año, más o menos. Durante este periodo, Nikola Tesla sufre una crisis nerviosa y posteriormente fue persuadido por su padre para continuar sus estudios. Los estudios que no terminó en la Universidad de Graz, pues el padre le convenció para que los termine en una universidad en Praga, la Universidad Carolina, a la que Nikola Tesla, pues haciendo caso de lo que su papá quería, asiste a la Universidad Carolina en Praga en el año de 1880. Es aquí, en esta universidad, donde es influido por Ernst Mach. Sin embargo, después de que su padre falleciera, de nuevo, pues Nikola Tesla cae en una especie de depresión, una especie de crisis nerviosa también, y abandona nuevamente los estudios, de tal forma que en la Universidad de Carolina únicamente logró completar un curso.
Y sigamos viendo más curiosidades para tratar de entender, tratar de meternos en la mente de este genio. Tesla tenía una afición por leer. Le gustaba muchísimo la lectura y se pasaba el tiempo leyendo muchas obras y tenía la capacidad de memorizar libros completos. Eso es una de las teorías que se ciernen sobre este personaje, ya que supuestamente poseía una memoria fotográfica, lo cual le permitía a él en su cerebro pues almacenar ciertas imágenes, ciertos textos, y de tal manera que recordaba con mucha lucidez el contenido de varias obras que él iba leyendo a lo largo de su vida. El mismo Tesla en su autobiografía cuenta que en algunas ocasiones él experimentó ciertos momentos de inspiración, como los llama él. Durante su infancia él sufrió varios episodios de una enfermedad muy peculiar, una enfermedad desconocida, que lo que hacía en él era que le provocaba unos especie de haces de luz cegadores en sus ojos. Era como que veía ciertos destellos de luz y a menudo se acompañaban de alucinaciones. Normalmente las visiones de Tesla durante estos episodios pues estaban asociadas a una palabra o una idea que le rondaba la cabeza. Entonces, otras veces también estas le daban la solución a los problemas que se le habían planteado. Simplemente con escuchar el nombre de un objeto, él era capaz de visualizarlo de una forma muy realista. Entonces, este es un fenómeno que él experimentaba y que se le podría asociar con un conjunto con un síndrome, si es que cabe el término, que se conoce como sinestesia. Más que un síndrome es una capacidad que tiene el cerebro de muchas personas, en donde se presentan estos síntomas similares, es decir, que Tesla podía visualizar una invención en su cerebro con una precisión extrema. Digamos tú ahora, en este momento, piensa en una bombilla eléctrica y quizá tú a esa bombilla eléctrica le puedes visualizar con detalle. Puede ser para algunos redonda, para otros más cilíndrica, a lo mejor para algunos puede ser una bombilla incandescente, para otros puede ser una bombilla fluorescente, para otros puede ser una bombilla LED. En fin, pero todos y cada uno de nosotros somos capaces de visualizar esa bombilla porque ya la habíamos visto antes. Entonces nuestro cerebro tiene la capacidad, basándose en lo que ya percibió anteriormente, pues nosotros ahora lo podemos visualizar en nuestra imaginación, como yo te estoy invitando a hacerlo en este momento. Tesla no necesitaba una visualización previa para modelar un objeto en su cerebro. Entonces tenía una idea, tenía un invento y él podía modelarlo en su cerebro como si se tratara de algún programa de computadora en donde puedes ver detalle a detalle en todas las dimensiones y con todas las formas y con todos los detalles. Entonces, antes de iniciar una etapa de construcción, entonces él ya tenía esa capacidad de visualmente ya poder diseñar el invento por completo. Hasta podía ponerlo ya en funcionamiento en su cerebro y hasta podía detectar qué errores de diseño podía tener. Fíjense esta capacidad que él tenía. Entonces, producto de esta misma capacidad, pues Nikola Tesla no solía dibujar los esquemas, no sabía hacer, no le gustaba hacer planos de sus invenciones. En lugar de esto, pues él concebía todas sus ideas con la mente. Y aquí me salto un poquito, perdonen porque mientras les voy contando la historia vienen recuerdos también a mi mente sobre Nikola Tesla y uno de ellos es que luego de la muerte de nuestro invitado, y perdonen que me salte a la muerte mientras estoy hablando apenas de sus inicios, pero producto de esta gran capacidad de Nikola Tesla de mantener en su mente todas sus creaciones, todos sus diseños, todos sus planos, cuando él murió y su país natal reclamó
reclamó algunos documentos propiedad de él. El momento en que estos documentos fueron receptados ya en su país natal, las personas se dieron cuenta que no había mucho material, no había casi nada escrito, y lo poco que tenía escrito pues no era de gran importancia, ni tampoco pues quizá ahí podían ver los diseños de las patentes o de los esquemas o de los diagramas eléctricos que él empezaba a diseñar. No había nada de eso. Entonces se confirmó que Nikola Tesla tenía todo en su mente, es decir, que su cerebro era el depositario de toda la biblioteca que él conocía. Y bueno, también como parte de esta extraña capacidad, de este extraño superpoder de nuestro invitado, incluso también en ocasiones él tenía recuerdos de hechos que le habían sucedido previamente en su vida. Este fenómeno incluso se le inició a Nikola Tesla durante su infancia. Entonces nos estamos dando cuenta que el cerebro, la conciencia de Nikola Tesla, en primer lugar ya era algo bastante excepcional, algo bastante llamativo. Fenómenos como la sinestesia de los cuales les estoy hablando, estos episodios en los cuales él tenía como que regresos en el tiempo y recordaba eventos de su infancia y cosas por el estilo, ya le hacen un personaje bastante peculiar. Sigamos avanzando un poquito más en su vida. En el año de 1880, Nikola Tesla se traslada a Budapest. En este momento, él se pone a trabajar bajo las órdenes de un personaje, de un señor llamado, un inventor llamado Tivadar Puskás. Perdónenme que estoy leyendo textualmente lo que el texto dice. O sea, el Tivadar Puskás, que muy probablemente se pronuncia de una manera muy distinta, y yo estoy tratando de leerlo de manera textual. Este personaje, Puskás, fue un inventor, contribuyó mucho al desarrollo del actual teléfono y de la central telefónica. Entonces él en Budapest pues tenía una compañía de telégrafos y necesitaban un ingeniero, una persona que tenga algo de experiencia en este tipo de industria, y fue contratado ahí Nikola Tesla. Entonces aquí él conoció a Nebojša Petrović, que es un joven inventor serbio que también vivía en Austria. A pesar de que este encuentro entre Nikola Tesla y Petrović fue un encuentro breve, ellos trabajaron juntos en un proyecto en donde usaban unas turbinas, una especie de turbinas eléctricas para generar energía de forma continua. Entonces, cuando se produjo la apertura de la central telefónica, la primera central telefónica en Budapest en el año de 1801, Tesla se había convertido ya, apenas en un año de haber trabajado con Puskás, se había convertido en el jefe de electricistas de la compañía. Y fue más tarde ingeniero del primer sistema telefónico del país. Aquí también él desarrolla un dispositivo que, de acuerdo con ciertas fuentes, era un repetidor o, dicho de otra forma, un amplificador telefónico, pero que según otros pudo haber sido el diseño del primer altavoz que se inventó en la humanidad.
Entonces vemos cómo este joven, Nikola Tesla, este joven pues prácticamente superdotado, empieza a tener muchos acercamientos ya con el mundo de la electricidad y con el mundo de las invenciones. Empieza a trabajar no solamente con ingenieros, sino con inventores, con personas involucradas en el negocio de la telefonía, de las comunicaciones y demás. Entonces aquí entramos a un episodio de la vida de Tesla en donde él se traslada a un lugar muchísimo más lejano. Él viaja a París, Francia, en el año de 1882. ¿Y para qué? Para trabajar en una compañía de un inventor mundialmente famoso. Este tipo era una celebridad en el mundo de la tecnología. Era como el Elon Musk de su época. Me estoy refiriendo a Thomas Alva Edison. Me imagino que muchos de ustedes quizá lo escucharon. Entonces, Thomas Alva Edison para ese tiempo ya tenía una multinacional. Y en París estaba la sede de la Continental Edison Company, una de las compañías de Thomas Alva Edison. Entonces, aquí él trabajó diseñando mejoras para el equipo eléctrico que había traído del otro lado del océano gracias a Edison. Entonces, según la misma biografía de Tesla, en ese mismo año él concibió el motor de inducción e inició el desarrollo de varios dispositivos que usaban el campo magnético rotativo, por los cuales él logró recibir patentes en el año de 1888. Ahora aquí es necesario hacer una pequeña pausa para hablar de este primer invento de Nikola Tesla, si cabe el término, si es que no le sumamos también que inventó ya el primer altavoz. Pero existe un motor eléctrico, se llama motor asíncrono o motor de inducción. Es un motor que utiliza un tipo de corriente, ya vamos a hablar más adelante de eso, un tipo de corriente alterna, en el cual este motor logra hacer los giros, logra girar, logra funcionar, gracias a una diferente velocidad o intensidad en el campo magnético. Este es un motorcito que utiliza unos imanes, ¿sí?, para poder hacer los giros. Para que el motor funcione, el combustible que va a utilizar es el de los imanes. Utiliza campos magnéticos para poder girar. Ese motor, mis queridos amigos, ustedes lo van a encontrar en absolutamente cualquier componente eléctrico que genere algún movimiento, que tenga este tipo de movimiento, pues está basado en el motor de inducción de Nikola Tesla. Yo me acuerdo cuando niño, profundamente curioso como suelo ser, mis juguetes, todos los juguetes que funcionaban a baterías, los autos, los trenes, hasta los robots, todos los juguetitos de estos que funcionan a baterías y que tienen estos motores eléctricos son los mismos que muchos niños como yo en su momento pues los desarmábamos y sacábamos de ese motor y jugábamos. Yo me acuerdo que sacaba ese motor y lo que más me gustaba era que podía desarmar ese motor y sacar los imanes, los mismos imanes que formaban el campo magnético, la inducción del campo magnético que hacía que el motor gire y funcione con corriente alterna. Yo en ese momento jamás me imaginaba que Nikola Tesla había inventado ese tipo de motor. Y fíjense cómo la invención de este personaje pues ahora está presente literalmente en cada uno de los hogares del mundo. Nikola Tesla logró patentar, como les digo, en 1888 este motor. Un motor desarrollado en 1888. Hasta el día de hoy, año 2021, se sigue utilizando. Y la compañía mundialmente conocida de Tesla Motors
está usando la misma patente de Nikola Tesla. El mismo auto tan moderno que ustedes muy seguramente pueden ver a través de internet o en redes sociales. Hay muchos videos sobre los vehículos Tesla y prácticamente se conducen solos, son eléctricos, son totalmente eléctricos, son extremadamente eficientes en el uso de la energía y toda la vanguardia de la tecnología. Estos autos utilizan un motor con una patente de 1888. Entonces, no en vano se llama Tesla esta compañía. Y bueno, Elon Musk la fundó también como un homenaje a su verdadero creador que es Nikola Tesla. Entonces, bueno, poco después de que él patentó este motor, Tesla despertó de un sueño en el cual él había soñado una pesadilla en la cual él soñaba que su madre se había muerto. Y obviamente así fue. Fue como una especie de premonición, alguna especie de conexión con su madre. Y bueno, el sueño, la pesadilla había sido realidad. Tras esto, pues Tesla nuevamente cae en una depresión. Cayó enfermo producto de la noticia, del conocimiento de la muerte de su madre. Y bueno, permaneció 2 o 3 semanas recuperándose en Gospic, en el pueblo de Tomingal, cerca de Garag, el lugar de nacimiento de su madre. Fue al funeral y permaneció ahí algunas semanas tratando de recuperarse. Por lo que vemos, pues Nikola Tesla es bastante sensible con este tipo de eventos que suceden en su familia o con sus seres queridos y le afectan directamente a su salud. En junio del año 1884 llega por primera vez a los Estados Unidos. Entra por la ciudad de Nueva York, como era costumbre en aquel tiempo. Todos los migrantes, todos los viajeros que llegaban a América desde Europa, pues entraban por Nueva York y usualmente pues llegaban con la primera imagen que ellos recibían de Estados Unidos era la Estatua de la Libertad, pues colocada ahí enfrente. Curiosamente, pues en 1884 ese fue el momento en que llegó la Estatua de la Libertad. Muy probablemente Nikola Tesla viajó en uno de los barcos que trasladaba pues partes de la Estatua de la Libertad para ser instalada. Nikola Tesla llega a Estados Unidos, al igual que todos estos viajeros, estos migrantes, con muchas esperanzas, con muchos sueños, el sueño americano. Y bueno, la intención de Nikola Tesla era la de instalarse en Estados Unidos y buscar más apoyo, más oportunidades y más herramientas para desarrollar todas las ideas que él tenía en su mente. Su mente era un hervidero de ideas y él necesitaba ponerlas en ejecución. Y imaginó con cierta precisión que en Europa no iba a lograrlo. Por eso fue que decidió saltar al otro lado del charco y llegar a Estados Unidos. Entre todas sus esperanzas y todas su equipaje, él llevaba un pedacito de papel, una carta que él esperaba que sea su boleto hacia el éxito, su boleto hacia las oportunidades que él buscaba. Él era una carta de recomendación de Charles Batchelor, otro inventor. Fue un inventor de origen británico y colaboró cercanamente durante gran parte de la carrera de Thomas Alva Edison. Entonces, obviamente, Charles Batchelor tuvo una intervención destacada en algunos logros más notables de Alva Edison. Entonces, Alva Edison tenía un aprecio muy grande por Charles Batchelor. A tal punto que Nikola Tesla dijo, bueno, si es que yo viajo a Estados Unidos llevando una recomendación del señor Batchelor, a lo mejor yo tengo una oportunidad de trabajar con Thomas Edison. Y así fue. Charles Batchelor le escribió una carta de recomendación, se la entregó a Tesla. Tesla viajó a Estados Unidos
llegó a la oficina de Thomas Alva Edison y le entregó la carta. Y la carta era bastante sencilla, fíjense lo que decía. Al momento que Thomas Alva Edison abre este documento, lee que Batchelor escribe: conozco a dos grandes hombres. Usted es uno de ellos, y el otro es el joven que porta esta carta. Y bueno, con una carta como esa, pues cualquiera, ¿no? Cualquiera diría con semejante recomendación, pues me imagino que Thomas Alva Edison debió sonreír y dijo, bueno, joven, bienvenido. Entonces sucedió lo que se esperaba, pues Thomas Alva Edison contrata a Nikola Tesla para trabajar en su Edison Machine Works, el nombre del proyecto con el que bautizó Thomas Alva Edison. Entonces él empieza a trabajar como un simple ingeniero eléctrico. Se le asignaba tareas sencillas, resolviendo algunos de los problemas de la compañía, qué sé yo, cuestiones de mejorar soldaduras, cuestiones de arreglos y reparaciones y mejoras de ciertas herramientas, en fin, nada que tenga que ver con los grandes inventos que la compañía estaba desarrollando. Entonces, en ese tiempo, la electricidad era el boom del mundo. La compañía de Thomas Alva Edison estaba enteramente dedicada a tratar de llevar electricidad a todos los hogares de Norteamérica. Esto era un reto bastante grande. Para esto, pues obviamente se necesitaban los cables, los postes, y más que nada lo que se necesitaban eran unos aparatos que podían generar este tipo de electricidad, que se denominaban dínamos. Los dínamos son unos generadores, pues, que funcionaban en ese tiempo, pues, a vapor, y quemaban carbón para que puedan girar el dínamo y pueda generar la electricidad. En este momento se genera una gran lucha, una gran controversia, porque es lo que se denomina como la guerra que generó la corriente alterna. Es decir, una batalla entre Tesla versus Edison. Imagínense, son dos gigantes, son dos grandes inventores de la historia que se van a enfrentar en esta guerra que te voy a contar, para tratar de imponer sus sistemas de transporte de la electricidad, porque ahora ya tenías la electricidad, ya tenías una aplicación para la electricidad que principalmente era la iluminación. Ahora el reto, el dilema era en cómo yo transporto esa electricidad. ¿Cómo hago que llegue desde el punto de generación hasta el hogar que la necesita? Entonces, esta es la historia que yo te voy a contar entre la guerra de la corriente alterna versus la corriente continua. Entonces tenemos aquí en esta batalla que se está a punto de entablar, y obviamente el siglo XIX, un siglo totalmente reconocido por la existencia de muchos inventores y avances científicos. Obviamente los avances en la electricidad eran los más sobresalientes. Por un lado tenemos a Nikola Tesla, quien defendía una nueva manera de generar corriente. Esta corriente se genera de una manera distinta porque
voy a tratar de usar todas mis facultades lingüísticas para tratar de explicar un poco el cómo generaba corriente Nikola Tesla. Les hablé hace unos momentos del motor asíncrono o el motor de inducción. Este motor utiliza campos magnéticos para que pueda girar el eje del motor y así pues se produzca el movimiento, que es la principal función pues de un motor, el movimiento y el trabajo. Este mismo motor también puede trabajar a la inversa. ¿A qué me refiero? Que yo le puedo inyectar electricidad al motor, y el motor va a activar sus campos magnéticos y empieza a girar. Pero este fenómeno también funciona de manera inversa, también funciona a la inversa. De tal forma que yo al motor le puedo inyectar trabajo, es decir, yo le hago girar el eje del motor, y ese giro provoca una oscilación en los campos magnéticos y me va a devolver energía. Fíjate que es un proceso que funciona de manera bidireccional. Eso a Nikola Tesla ya le dio una idea de que puede generar corriente eléctrica de una manera distinta a la que se utilizaba en ese momento, que era hecho por Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison abogaba o prefería o conocía únicamente en ese momento pues solo la generación de corriente continua. Entonces esto es lo que generó un enfrentamiento entre los dos. Pero antes que nada, permíteme contarte y ponerte en contexto de qué es la corriente continua y qué es la corriente alterna. Y es necesario ponerte en contexto porque tú has usado ambas corrientes en tu hogar, en tu teléfono, en este momento el mismo micrófono que estoy utilizando para grabar este podcast. Todos estos tienen estos conceptos que yo te voy a contar. Entonces, sin necesidad de adentrarnos tanto en detalles técnicos, pues basta con que sepamos primero que la materia está formada por átomos y estos átomos tienen una estructura en su capa externa, la capa más externa, más alejada del átomo, pues hay electrones girando alrededor del núcleo. Estos electrones no tienen una fuerza tan grande para mantenerlos juntos al núcleo del átomo. De tal forma que los electrones, entre más alejados estén del núcleo, tienen más facilidad para salir, para desprenderse. Entonces, cuando estos átomos dejan escapar sus electrones de distintas formas, pues estos electrones que se marchan se desplazan de un punto a otro, y esto es lo que se conoce como una corriente eléctrica. Simplemente son, pues, los electrones, son pedacitos del átomo más externo que se desprendieron y empiezan a formar un flujo, empiezan a formar una corriente, como se le denomina, y es lo que acertadamente se conoce como corriente eléctrica. Este flujo, es decir, cómo se mueven estos electrones por el medio o por el cable que los está conduciendo, lo puede hacer de dos maneras distintas. Esta corriente, este flujo puede ser continuo, quiere decir que, como el nombre mismo le indica, como si fuera una vertiente, como que tú abres el grifo y de la misma manera como ves que el agua sale del grifo, de esa misma manera se trasladan los electrones, es decir, desde la fuente de energía viajan de manera continua, sin variación en el tiempo. Estos fluyen de una manera estable y en una sola dirección. Esta es la típica corriente eléctrica que se genera, por ejemplo, en las pilas, en las baterías, en las baterías de tu smartphone, donde estás escuchando audiocultura. Pues ese está utilizando corriente continua, la corriente utilizada por Thomas Alva Edison. Por otro lado, tenemos otra manera de transportar esa energía, que es con la corriente alterna. Esta corriente alterna ya no se mueve de la misma manera que la corriente continua, porque esta corriente ya fluye de una manera
cíclica y es una corriente que va fluctuando tanto en la magnitud como en la dirección hacia donde se mueven estos electrones. Esta es una corriente en donde, bueno, activemos un poco la imaginación. En la corriente continua simplemente tú tienes la fuente de energía y esa fuente envía los electrones hacia la luz o hacia el teléfono, hacia donde quieres tú tener esta energía. En cambio, la corriente alterna no se vale de un flujo de electrones, sino que se vale de una oscilación de electrones. De tal forma que yo tengo mis cables que van a transportar la energía y lo que yo hago es energizar toda esa línea. Todos esos cables están cargados con energía y para que se genere precisamente ese flujo de electrones, lo que hace la corriente alterna es alternar el flujo, es decir, los electrones van para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y en ese movimiento de atrás y adelante y atrás y adelante a lo largo del conductor es lo que le genera la energía, es lo que le permite al aparato eléctrico pues utilizar esa energía eléctrica, porque aquí lo que interesa es el flujo más que el electrón. El electrón estático no sirve de nada, tiene que haber un flujo. Entonces ese flujo puede ser o continuo o alternado. Entonces ambas la principal ventaja de la corriente continua, de la que fluye en una sola dirección, por lo general pues es más segura que la corriente alterna. La corriente continua necesita menos aislamiento y se puede usar unos voltajes más bajos. Los voltajes se refiere a la fuerza con la que estos electrones se están desplazando, ¿ya? Es como cuando tú abres el grifo de agua y lo abres despacito, el flujo baja con una debilidad, en tanto que si lo abres al máximo, pues ves que el flujo es mucho más fuerte. De esa misma manera es más o menos una analogía que se me ocurre para explicarte lo del voltaje. Además, obviamente, la principal ventaja de la corriente continua, aparte de que, como te menciono, no necesita mucho aislamiento, se usan voltajes mucho más bajos, por eso es más segura, y tiene la ventaja de que se puede almacenar en baterías. Entonces yo la almaceno y la puedo transportar de esta forma. Por eso es que la corriente continua es la típica corriente de las baterías. Todas las baterías usan corriente continua. Ahora hablemos de la corriente alterna, la de Tesla. La corriente alterna tiene la gran ventaja, y esta es la ventaja que creo que le gana a todas las ventajas que puede tener la corriente continua, que la corriente alterna se la puede transportar a lo largo de grandes distancias y se pierde menos energía que en la corriente continua. Además es fácil de transportarla, es extremadamente fácil de transportarla. La mejor analogía que se me acaba de ocurrir en este momento, y por eso amo la magia del podcast, porque yo aprendo más que ustedes, la mejor analogía que se me ocurre es la del agua, la del grifo del agua. Imagínate que el agua son los electrones y que la manguerita o el conducto o el tubo por donde se transporta el agua viene a ser los cables eléctricos. Si la corriente continua se basa en un flujo continuo de los electrones, entonces imagínate que tienes una manguera como de unos 1000 kilómetros y tú quieres transportar el agua durante todos esos 1000 kilómetros. Va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque esta agua encuentra resistencia a lo largo de todo el conductor. Esto implica que a lo largo de toda la línea, de todo el conducto, toda la manguera que va a transportar esta agua, pues tú vas a tener que colocar bombas, vas a tener que colocar motores para que estos motores en conjunto y a lo largo de toda la línea vayan impulsando el agua para que se mueva a lo largo del conductor. De la misma manera es la corriente continua. Entonces, esa era una de las principales desventajas, que necesitabas energía para poder trasladar a esa energía, a esa electricidad. Para el caso de la corriente alterna, pues simplemente es como que tú
llenaras toda tu manguera de los 1000 kilómetros de distancia, la llenaste con agua y como te mencioné, lo que importa es el flujo, que esa agua se mueva. Entonces, una vez que está completamente llena o completamente energizado nuestro cable, pues simplemente empieza a oscilar. Es decir, el agua se mueve para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, y de esa manera esa oscilación, ese movimiento es el que permite que esa electricidad sea aprovechada. Entonces, espero haberme hecho entender. Si no, pues en internet hay una infinidad de videos que nos permiten entender estos dos tipos de corrientes. Esto hizo que nazca una tremenda rivalidad. Entonces, entre Nikola Tesla y Thomas Alva Edison. Aquí se genera pues la guerra de las corrientes, como los titulares de prensa lo calificaban en aquel entonces. Y bueno, acaba de estallar entonces la guerra de las corrientes. El empleado Nikola Tesla contra su jefe Thomas Alva Edison. ¿Quién va a ganar? Pues por un lado, Tesla demostró que la corriente continua de Edison, por un lado, era cara y era ineficaz. ¿Por qué? Porque cuanto mayor era la distancia, más energía se perdía en el camino. Entre más largo era el cable, más energía se fugaba. Como alternativa, como solución, pues Tesla presentó su propio sistema, el de la corriente alterna. Entonces, la idea de Tesla permitía que la electricidad se generara en las centrales. Esta electricidad era una electricidad con una tensión muy alta, con una fuerza bastante elevada, una alta tensión. Y esta alta tensión pues se transportaba a lo largo de enormes distancias sin apenas tener pérdidas de energía. Era como que todo el cable se energizaba y empezaba a alternarse en el movimiento, y de esa manera pues se tenía la energía desde el generador hasta el lugar donde se necesite. Entonces, una vez que llegaba al destino, era fácil y barato emplear unos transformadores para que estos transformadores pues empiecen a bajar la tensión, a bajar la fuerza de esa electricidad y la pueda repartir a cada uno de los hogares. Ese, mis queridos amigos, es el sistema que hasta el día de hoy se emplea. Siempre va a haber una fuente de energía, un generador eléctrico. Ese generador pues va a transportar la electricidad por esas torres gigantescas que seguro muchos de nosotros hemos visto, y toda esa electricidad, sin prácticamente nada de pérdidas, va a llegar hasta la cercanía de nuestras casas, y mediante un transformador. Los transformadores, esos aparatitos que a veces parecen barriles que están colocados en los postes de energía eléctrica, pues lo que hacen es como un tanque de agua que empieza a recibir un gran caudal. Pues ese caudal se almacena en este tanque, y este tanque de agua empieza a repartir por pequeñas mangueritas a las distintas casas. Es así como funciona la electricidad de Tesla. Perdóname, pero no se me ocurre mejor analogía. Estoy enamorado de utilizar la analogía del agua con la electricidad. Entonces, bueno, la rivalidad entre Tesla y Edison no era solamente por las ideas, porque internamente, y más después, incluso Edison lo va a confirmar, no era una batalla solamente de ideas, sino que el problema aquí, el pequeño detalle y el pequeño gran problema, era que había una guerra económica. Había mucho dinero en juego. ¿Por qué? Porque Thomas Edison, mucho antes de la llegada de Nikola Tesla,
Thomas Edison se alió con JP Morgan, el banquero en ese entonces más poderoso de Estados Unidos. Hicieron una alianza estratégica para que Morgan le dé el dinero y Tesla ponga la parte técnica, y de esa manera ellos puedan electrificar con corriente continua a todo Estados Unidos. Este es el nacimiento de la todopoderosa compañía General Electric, que seguro muchos de ustedes conocen y existe hasta el día de hoy. En contraparte, pues Nikola Tesla creó la Tesla Electric Company y se asoció con el inventor y empresario también George Westinghouse Jr. De esa manera, pues ambos inventores crearon sus propias compañías y empezaron a competir. Edison, obviamente, al ser un inventor, al ser un conocedor de la materia, él sabía que su sistema era menos eficiente. Él estaba plenamente consciente que electrificar todo un país con corriente continua no era la mejor idea. Pero renunciar a esto significaba renunciar a unas cantidades asombrosas de dinero. Entonces, la empresa de Tesla fue ganando más y más contratos, ya que obviamente las ventajas de la energía, la electricidad transportada por Tesla, pues tenía muchas más ventajas que la energía de Edison. Aquí se topó con un serio obstáculo porque hubo varios accidentes mortales de técnicos y operarios de electricidad, porque como te conté hace un momento, la corriente alterna utiliza altos voltajes para que pueda ser transportada. Entonces, obviamente, esta era una tecnología bastante nueva, poco conocida, y pues los empleados que contrataba la compañía, la Tesla Electric Company, tenían muchos accidentes. Accidentes con resultados fatales incluidos. Con cada muerte, pues entonces el bando de Edison se ocupaba de desprestigiar totalmente a Tesla y a su corriente alterna, y empezó en ese momento Edison a jugar una guerra bastante sucia, a contratar periódicos y contratar periodistas y articulistas que escriban sobre las muertes que la corriente alterna de Tesla pues causaba a muchas personas, y que muy probablemente pues si a tu casa llega corriente alterna, pues ten mucho cuidado porque vas a morir electrocutado y cosas por el estilo. Aquí viene la gran mancha de Edison, que empezó a desprestigiar a Tesla a pesar de que él sabía que Tesla tenía razón. Y bueno, sí, las muertes que se producían eran consecuencias, como te digo, de la manipulación de una fuente de energía que era desconocida en aquel entonces. Este juego sucio llegó hasta el punto de organizarse demostraciones públicas. Edison armaba verdaderos circos, en donde los partidarios de Edison aplicaban primero una leve corriente continua a un animal. Esto incluso te invito ahí en internet videos, un triste video de esto, no es apto para menores, no se los recomiendo, no tanto porque sea tan gráfico el video, sino por el mensaje y la manera como se ejecuta este tipo de demostraciones, en donde toman a un elefante y le empiezan a conectar cables, ¿no? al animalito en sus patas, un extremo en una pata, el otro en la otra, y le empiezan a hacer circular corriente continua. Con la corriente continua, pues tiene un voltaje muy bajo. El animal apenas es, digamos que aturdido levemente por este tipo de aplicación de corriente continua. Acto seguido, y rodeado todo esto por público y cámaras y periodistas y todo, pues acto seguido de la aplicación de la corriente continua, pues se le conecta corriente alterna de alto voltaje, de un altísimo voltaje, hecho obviamente a propósito, y electrocutaban completamente al animal.
Y se ve como en el video pues levantan al elefante y ven cómo se electrocuta, y de esa manera pues la gente obviamente se va a asustar. Si eso le hace a un elefante, imagínate lo que le puede hacer a mi hijo. Entonces todo este juego sucio pagado por Edison tenía el objetivo de que cunda el pánico sobre todas las consecuencias que tienen el hecho de electrificar un país completo con corriente alterna. El propio Edison incluso llegó a rebajarse tanto que él mismo escribía artículos alarmistas en donde calificaba la corriente alterna de una amenaza constante tanto para los hogares como las personas. Entonces fíjate cómo el uso de la información, como sucede hoy en día, el uso de la información tiene alcances gigantescos. El uso de la información puede generarte un criterio totalmente errado sobre un principio que es útil y correcto. Y bueno, sigamos avanzando en esta terrible batalla que se está desatando entre estos dos gigantes, entre Nikola Tesla y Thomas Alva Edison. Entonces tenemos por un lado pues a un Nikola Tesla bastante preocupado por el hecho de tener una solución bastante efectiva en sus manos, y por otro lado tienes al inventor más famoso en ese momento, a Thomas Alva Edison, desprestigiándolo por todos los medios. Imagínense lo que hubiera pasado si en ese entonces hubieran existido las redes sociales. Cuántos memes en contra de Tesla se habrán difundido, y cuántos idiotas compartiendo la información sin ni siquiera informarse, leer un poco, tratar de entender, de usar la lógica. Coincidencia, ¿no? Como sucede hoy en día. Entonces, bueno, toda esta guerra también fue la causa, el bando de Tesla, digámoslo así, también se fue complicando porque en esos mismos años se había inventado la silla eléctrica. La silla eléctrica es un invento patentado por Thomas Alva Edison. Y bueno, esta silla eléctrica pues usaba corriente alterna para ejecutar a los condenados. Obviamente, fíjate cómo Edison inventa un artefacto que sirve para asesinar y emplea la corriente alterna de Edison, de Nikola Tesla, emplea la corriente alterna pues para lograr este cometido, para asesinar personas. Entonces, en ese momento pues la invención y la patente de la silla eléctrica le juega una guerra de propaganda en contra de Nikola Tesla que prácticamente estaba perdida. Sin embargo, con el paso de los años, pues la historia le fue dando razón a Tesla y la corriente alterna fue imponiéndose como el mejor sistema para electrificar el país, aumentándose obviamente las medidas de seguridad en los tendidos eléctricos y en las subestaciones. Me refiero a que, bueno, ya sabían que la energía se transportaba con voltajes muy altos, entonces los cables por donde se transporta esta energía pues ya no van a estar a 3 metros de altura, sino que van a estar a 10, 20 metros de altura. Obviamente los técnicos que trabajan en este tipo de compañías pues tienen diferentes mecanismos de protección personal, como el uso de guantes de material aislante, de caucho en su mayoría, herramientas con mangos de madera y diferentes mecanismos que hacían más seguro trabajar con corriente alterna. Obviamente esto acompañado por también seguridad en los hogares, seguridad en cuanto al aislamiento de los cables. No obstante, en el hogar no era tanto el problema. Yo creo que a muchos de nosotros hemos tenido toques eléctricos en nuestra casa cuando se nos
se nos entra el bichito de poder reparar las cosas por nosotros mismos, y más de uno hemos tenido pues estos corrientazos en casa y seguimos vivos. Es porque, bueno, el voltaje ahí ya es mucho menor en comparación con los cables por donde circula, por donde se transporta esta energía. Entonces, bueno, la victoria de Tesla se originó en el año de 1893, cuando se realizó la Feria Mundial de Chicago. Las ferias mundiales eran eventos, como su nombre mismo lo indica, eran eventos de fama totalmente mundial, en donde se presentaban siempre los últimos avances de la tecnología. Y bueno, esta Feria Mundial de Chicago de 1893 necesitaba tener electricidad. Y empezaron a evaluar los organizadores si contrato a Tesla o contrato a Edison para este tipo de evento. Y bueno, afortunadamente se declinaron por energizar toda la Feria Mundial de Chicago con energía de tipo alterna. Entonces, el momento en que un evento de esa fama mundial utiliza corriente alterna fue como que el golpe de victoria de Nikola Tesla, porque seguido a eso, incluso se instalaron también luminarias eléctricas en las cataratas del Niágara para hacer un atractivo turístico pues más llamativo, y también se utilizó energía alterna, porque bueno, era lo más lógico trasladar la energía a un lugar tan lejano y tan remoto como las cataratas del Niágara en ese entonces. Obviamente lo que iban a utilizar era la energía alterna de Nikola Tesla. Bueno, nuestro genio no pudo disfrutar de su victoria, porque Tesla se había visto obligado a vender su patente a la Westinghouse. Pero finalmente la empresa de Edison, que ya rebautizada como General Electric, admitió de una manera implícita la derrota al solicitar la licencia de la patente de Westinghouse para de esta manera puedan usar la corriente alterna de sus proyectos de electrificación. Como ustedes ven, al final pues General Electric le dio la razón a Nikola Tesla y adquirió las patentes. Vio que eso era de utilidad, que eso era totalmente eficiente y que podía ayudarles a General Electric pues ganar más dinero y alcanzar a más hogares. Este fue, digamos, que el final de esta guerra de las corrientes. Por un lado tenemos a un empresario bastante agresivo, poco ético. Me estoy refiriendo a Thomas Alva Edison, sí, un inventor bastante brillante, bastante inteligente, pero tenía esta ambición hasta cierto punto desmedida. ¿Por qué? Porque la intención de él no era el beneficio de la humanidad, sino la intención de él era el de ganar dinero, así de sencillo. Y por otro lado tenemos a Thomas Alva Edison, a Nikola Tesla, un visionario, un tipo bastante humilde, bastante excéntrico, con un carácter pues muy, muy peculiar, bastante sensible con las cosas que le suceden. Y no obstante, él tenía un sueño. Y ese sueño era que todos los hogares llegasen a tener energía eléctrica, pero de manera gratuita. Obviamente esto era una quimera, no era algo que se podía implementar de manera sencilla. Entonces hay un meme por ahí que circula que dice: este es Tesla mirándote cómo pagas tu factura de electricidad. Y en cierto modo era así. Gracias a la compañía de Thomas Alva Edison es que la electricidad pues llega a los hogares de todo inicialmente de Latinoamérica, de América, y en fin, se creó el modelo, digamos así, de la industria eléctrica, la industria por la cual tú mes tras mes pagas tu factura de electricidad.
Y vamos acercándonos ya al final de nuestra historia y vamos conociendo en qué desencadenó todo esto. Entonces, bueno, nos acercamos a la vejez de los dos genios, a la vejez de Thomas Alva Edison y a la vejez de Nikola Tesla por otro lado. El final de esta guerra, de la guerra de las corrientes, no supuso una reconciliación o una amistad entre ambos científicos, ambos inventores, sino que todo lo contrario. En el año de 1912, el Nobel de Física fue entregado a un personaje sueco, Niels Gustav Dahlen, por inventar la válvula solar. Así se denominaba este invento, con la que se podía encender y apagar de forma automática la llama de los faroles en las calles, en los atardeceres y amaneceres. Antes de poder electrificar las ciudades tenían luminarias, y estas luminarias no funcionaban de forma eléctrica, sino que con gas. Y este gas se encendía y se apagaba, se prendía y se apagaba mediante esta válvula solar. Era una válvula que reaccionaba a la cantidad de luz del ambiente, de tal forma que en el amanecer pues la válvula se cerraba, porque ya la luz del día tenía un efecto sobre este dispositivo y hacía que cierre la válvula, se corte el gas y la farola se apague. De forma contraria, cuando el sol se ponía, la oscuridad pues de esa manera dejaba de activar esta válvula, la válvula se abría y en ese momento pues las luces, las farolas de gas se encendían. Entonces, entre la comunidad científica siempre se ha rumoreado que si el premio fue para un inventor menor, fue porque hubo que improvisar un galardón tras la negativa de Tesla de compartir el Nobel con Edison, por los méritos que ambos habían alcanzado en el estudio de la energía eléctrica. Y obviamente yo le entiendo totalmente a Nikola Tesla. Jamás se iba a poner en posición de compartir un premio Nobel con Thomas Alva Edison, un hombre que le había hecho tanto daño, que le había defamado de una manera tan grande. Cuando tuvo la opción de trabajar con él, Nikola Tesla trabajaba para él tranquilamente pudo tener la opción de cambiar su proyecto, de cambiar la manera como transportar la energía, y de esa manera incluso podía mantener intactas sus ganancias. Simplemente pues dejar a un lado su orgullo y dejar que la lógica impere y adoptar el sistema de movimiento de transporte de energía de Nikola Tesla, y de esa manera pues lograr electrificar todo el mundo si quería. Pero bueno, las cosas no fueron así. Hubo la guerra de corrientes con toda la difamación, y Tesla tenía más que justificado el hecho de que no quiso compartir el Nobel con Edison. Entonces pues el Instituto Nobel lo que hizo fue otorgar el premio al sueco Niels Gustav Dahlen por su válvula solar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue de ambos genios pese a ganar la guerra? Tesla sencillamente pasó al olvido. Siguió dedicando obviamente su tiempo a la ciencia en desarrollos como la bobina Tesla o la iluminación inalámbrica, inventos calificados en su momento de extravagantes, pero sus ideas eran muy avanzadas y no consiguió plasmarla en avances que sean prácticos. Tesla muere con una imagen de un científico excéntrico y retirado. Muchos dicen que incluso rayaba en la locura, porque sus inventos, sus teorías eran bastante descabelladas para ese entonces. La bobina Tesla, que es un invento que te invito a que lo revises en internet. Bueno, a primera vista es un invento bastante aterrador, porque se ve cómo se genera energía eléctrica a través de una bobina, y esta energía eléctrica sale a manera de un relámpago, y ese relámpago aterriza en cualquier objeto cercano, incluyendo una persona, pero sin el menor daño.
Esto es bastante asombroso. Entonces imagínate a la gente de finales del siglo XIX viendo una bobina Tesla, obviamente se va a asustar. Junto con la bobina Tesla pues hay más inventos como la iluminación inalámbrica, porque desde 1890 más o menos Tesla experimentó con la transmisión de potencia mediante algo que se denomina un acoplamiento inductivo y capacitivo. De tal manera que Tesla utilizaba unos voltajes bastante altos de corriente alterna que eran generados con su bobina. Entonces, esto le permitió a él desarrollar un sistema de iluminación que no necesitaba cables, simplemente basándose en este acoplamiento que te cuento inductivo y capacitivo. Obviamente, él realizó varias demostraciones públicas donde podía encender unos tubos fluorescentes, unos tubos que se llaman tubos de Geisler, que son unos tubos capaces de emitir luz de diferentes colores cuando se induce una descarga eléctrica. E incluso también logró encender bombillas incandescentes en un escenario. Esto pasó la mayor parte de la década trabajando en variaciones de esta nueva forma de iluminación, obviamente con ayuda de varias de las personas que invertían dinero para esto. Pero ninguna de las empresas que trabajaban con Tesla logró sacar un producto comercial basándose en estos hallazgos. También inventó pues un generador oscilador, un generador que permitía pues valga la redundancia, la generación de electricidad alterna. Este generador pues trabajaba a base de vapor. También inventó un sistema polifásico diferente, es decir, diferentes maneras de manejar ese flujo alterno de energía. Pasó por muchos experimentos en su laboratorio, algunos de ellos con incendios incluso y destrucciones. Experimentó también con los rayos X. Incluso hay una radiografía de la mano de Nikola Tesla cuando estaba haciendo sus pruebas. Hay una radiografía de su mano. En 1898 Tesla hizo una demostración de un barco que era controlado por radio, que esperaba vender como si fuera un torpedo guiado hacia las fuerzas armadas de todo el mundo. Entonces esto le dio pie, por ejemplo, al radio control, a los controles remotos con los que se manejan los drones hoy en día, y hasta los carritos de juguete de los niños, en fin. El transmitir información de una manera inalámbrica también es un invento de Tesla. Toda esta serie de invenciones y serie de aparatos creados por Tesla, pues como ustedes ven, no recibió ninguna regalía económica. Tesla no tenía la mente en eso. No tenía en la mente el hecho de que, bueno, sí, puedo vender parte de mis patentes, en fin, pero no me quiero hacer millonario con esto, sino que quiero que la gente pueda utilizar la electricidad, que vea la electricidad como su amiga. Esa era la visión de Tesla. Entonces, no tuvo mucho éxito a nivel empresarial, y esa manera hace que Tesla termine su vida en medio de una pobreza absoluta. Decían muchos de los que le conocían que él vivía en cuartos de hotel y que pasaba un tiempo en un hotel bajo la promesa absurda de que algún día va a pagar la renta, y cuando el hotel se cansaba y lo echaba de su habitación, pues buscaba un nuevo hotel y empleaba el mismo mecanismo, esperando pues de alguna manera tratar de ganar tiempo y ver si puede conseguir algo de dinero. Dentro de esta maratón de hoteles en la que Tesla se veía obligado a vivir en medio de toda la pobreza, pues en el 7 de enero de 1943
nuestro invitado, nuestro héroe, nuestro visionario, nuestro mentor, Nikola Tesla, fallece a la edad de 86 años. ¿En dónde fallece? Pues en la habitación de un hotel, que era donde podía vivir, más o menos, vivir o sobrevivir. En la habitación 3327 del Wyndham New Yorker Hotel. Su cuerpo fue encontrado por una ama de llaves, una doncella que entró en la habitación de Tesla para hacer la limpieza. Tesla siempre ponía en la parte de afuera de su habitación el típico cartel de no molestar. Siempre él trataba de que la gente no entre a su espacio y obviamente para que tampoco le llamen la atención porque no había pagado. Entonces esta doncella, esta ama de llaves, pues ignora el cartel de no molestar, entra en la habitación y el cuerpo ya llevaba pues 2 días muerto. Un médico forense examinó el cuerpo y determinó que la causa de muerte había sido una trombosis coronaria, un infarto pues provocado por esta trombosis. 2 días después, el FBI ordenó que la custodia de propiedades extranjeras se apropie de todas las pertenencias del difunto. La custodia de propiedades extranjeras era una entidad del FBI que tomaba posesión de una persona que había muerto en circunstancias, pues digamos que extrañas, y guardaban las pertenencias para futuras investigaciones, si es que fuera el caso. Aunque Tesla era ciudadano estadounidense, pues guardaban esto en la custodia de propiedades extranjeras como tal. Un conocido ingeniero eléctrico que prestaba servicios como ayudante técnico del Comité de Investigación de Defensa Nacional fue llamado para que analice los artículos que Tesla había dejado tras su fallecimiento y que estaban en custodia después de unos 3 días más o menos. El informe de este científico, de este físico llamado John G. Trump, por si acaso no tiene nada que ver con el nefasto presidente Trump, el informe de Trump concluyó que no había nada que pudiera constituir un riesgo en manos de hostiles. ¿Por qué? Porque obviamente, sabiendo todos los proyectos que Tesla tenía con su electricidad, tenía miedo, Estados Unidos, el FBI, tenían miedo pues que a lo mejor estos papeles caigan en manos de otro ejército, de algún extranjero y puedan utilizarlos en su favor. Entonces, ¿qué es lo que escribió Trump en su informe? Dice: los pensamientos y esfuerzos de Tesla durante al menos los últimos 15 años fueron principalmente de carácter especulativo, filosófico y algo promocionales, a menudo relacionados con la producción y la transmisión inalámbrica de energía, pero no incluyó principios o métodos nuevos, sólidos y viables para realizar tales cometidos. Así termina el informe de Trump sobre las pertenencias, las pocas pertenencias que Tesla dejó. Había una caja que supuestamente contenía parte de otro invento de Tesla que se denominaba el rayo de la muerte. Trump encontró una caja de décadas, una caja que funcionaba como una especie de conmutadora de resistencias eléctricas que tenía más de 45 años de antigüedad. Entonces no era un invento del rayo de la muerte como se esperaba. De hecho, esto del rayo de la muerte incluso hoy se utiliza como teorías conspirativas de uno de los inventos de Tesla. Y bueno, años más tarde, en 1943, el alcalde de la ciudad de Nueva York leyó en directo un panegírico escrito por el autor esloveno, Luis Adamic, en la emisora de radio, mientras que las piezas de violín tocaban el Ave María y una canción popular serbia también sonaba y se escuchaba en segundo plano. Entonces, 2,000 personas asistieron al funeral de Tesla, que se realizó en la Catedral de San Juan el Divino. Después de este funeral, el cuerpo de Nikola Tesla fue llevado a un cementerio, el cementerio de Ferncliff, en Nueva York, donde fue cremado. Al día siguiente se realizó un segundo servicio religioso y fue conducido esta vez
por sacerdotes en la capilla de la Trinidad. Esta es una iglesia ortodoxa en la ciudad de Nueva York. Todas las posesiones de Tesla fueron dadas a uno de sus sobrinos en el año de 1952. Él consiguió que todas estas propiedades fueran enviadas a Belgrado en unos 80 baúles marcados con las iniciales NT de Nikola Tesla. En 1957 se transportaron las cenizas de Tesla desde los Estados Unidos hasta la ciudad de Belgrado. Las cenizas ahora de nuestro Nikola Tesla se muestran encapsuladas en una esfera dorada, una urna dorada con las cenizas de Tesla. ¿Por qué en una esfera? Porque ese era el objeto favorito de él. Era una esfera para él, era el objeto perfecto, el más armonioso. Entonces, como respeto a una de sus últimas voluntades, pues sus cenizas descansan en una esfera y bueno, puede ser un punto de peregrinación para nosotros los amantes de la ciencia, como podemos tener en nuestra lista de deseos visitar la casa de Newton. También podemos visitar la tumba de Nikola Tesla y ofrecer nuestro homenaje. En fin, como ustedes ven, pues es una muerte bastante triste, un final bastante hasta denigrante para un científico tan renombrado y que tantos beneficios dio para la humanidad. Y bueno, hemos llegado al final del primer episodio del año 2021. Espero que te haya gustado esta manera nueva de grabar el podcast. Nuevamente te ofrezco todas las disculpas del caso porque tengo que perfeccionar el manejo de todos estos botones y aparatos que ahora tengo acá. Te prometo que lo voy a hacer de tal forma que pueda sonar cada vez mejor el contenido que yo te comparto acá. Y bueno, ahora ya sabes un poco más sobre la electricidad que llega a tu hogar, que enciende tus bombillas, que funciona en tu computador, que funciona en tu teléfono celular. Conoces la historia de un visionario que quiso hacer que todo esto te llegue sin ningún costo. Desgraciadamente no se pudo concretar. Y en fin, una persona que más que nada tuvo esos dos componentes que vemos que se repiten en cada una de las personas que llegan a ser un referente a nivel mundial. Por un lado, una curiosidad insaciable. Por otro lado, una pasión igual de grande. Y más que nada, el hecho y las ganas de querer siempre aprender. Y siempre soy enfático en este sentido, porque esa es la misión del ser humano en esta tierra: aprender. Así que, mis amigos, si es que Audiocultura te sirve para aprender, sigue adelante, comparte este contenido, habla sobre esto con tu familia, con tus amigos, durante la cena, durante un paseo, en fin. El objeto es transmitir este tipo de información. Quiero agradecer también, antes de irme, a todos los amigos que me han escrito y que me mencionan que escuchan el podcast en diferentes circunstancias. Algunos lo hacen mientras trabajan, un gran amigo lo hace mientras conduce, mientras se traslada de una ciudad a otra, pues pone Audiocultura y se va informando, y de esa manera pues puedes tener una conversación mucho más enriquecedora cuando le cuentes a otra persona sobre Nikola Tesla y lo que hizo. Si te gustó, si aprendiste algo más, te agradezco muchísimo. Creo que se ha cumplido el objetivo. Y bueno, cualquier tema, cualquier
tópico que quieres abordar en Audiocultura es bienvenido, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Y espero tener con más frecuencia más episodios y seguir contando con tu audiencia. No olvides, mi nombre es Galo Arévalo, esto es Audiocultura, el lugar donde si tú quieres saber algo, te lo cuento.